Buenas tardes, siendo las 18:07, damos inicio a esta 25ª sesión ordinaria del Consejo Regional de nuestra querida región de Magallanes y Antártica chilena. Sí, son las 18:07. Como primer punto tenemos la aprobación del acta de la sesión ordinaria número 11 de fecha del 25 de mayo del 2020. ¿Algún comentario o opinión al respecto? Obviamente ya fueron enviados y corregidos. Muy bien, me parece, consejero. Entonces, en votación. Ya vencida. Por unanimidad, parece. Entonces se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 2, que es la cuenta de correspondencia que fue enviada a sus respectivos correos o domicilios. El punto 3, que es materia o iniciativa específica de urgente despacho, que no hay. Y el punto 4, que es cuenta de comisiones. En este punto tenemos como primera moción la 077, que es sancionar financiamiento para subsidiar la operación del sistema de autogeneración de energía de la localidad de Puerto Edén, mediante transferencia de recursos al municipio de Puerto Natales. Esto recae en la Comisión de Presupuesto y Fomento Regional que preside el consejero Ramón Lobos Vázquez. Gracias, señor presidente. Tal como lo ha señalado usted, esta primera moción de la sesión número 15, que es mixta, telemática y presencial, después de varias semanas en que no nos habíamos visto las caras, podemos decir que esta moción, la número 077 de fecha 22 de hoy, ¿cierto?, ha sido trabajada por la comisión y se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar efectivamente la petición de otorgar el subsidio para la operación del sistema de autogeneración de energía para la localidad de Puerto Edén, considerando lo dispuesto en el marco de la glosa 02, numeral 2.2 de la Ley de Presupuestos del año 2020, partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobiernos Regionales, que otorga subsidios para la operación de sistemas de autogeneración de energía reconocidos por la Subsecretaría de Energía. En función de lo señalado, entonces, se transferirán al municipio de Puerto Natales o Natales un monto de 100.128.678 pesos correspondientes al proceso presupuestario FNDR 2020. Gracias, consejero. ¿Alguna opinión o comentario al respecto? Don Ramón Lobos. Sí, lo digo al tiro. En la conversación de la comisión se analizó el tema de la evaluación de una fiscalización que hubo a los procesos anteriores, donde hubo investigación de cómo se estaba operando este subsidio y si había habido algún dolo o no en proveer efectivamente lo contratado y comprado en esa oportunidad. Por lo tanto, pedimos que se nos haga llegar esa investigación hecha por Contraloría justamente para conocimiento y los fines pertinentes de este Consejo Regional. Gracias, consejero. No sé quién más pidió. Don Emilio Bocasi. Gracias, presidente. Bueno, en esta materia que yo creo que no va a haber ninguna voto disidente, llama la atención que estos proyectos tengan que pasar por el Consejo Regional. La prontitud con que se requieren estos recursos en los distintos territorios, que son generalmente los más rezagados, los más alejados, debieran generar menos burocracia, porque nadie se va a oponer a recursos que vayan a la localidad de Puerto Edén. Y de la misma manera me pregunto qué pasa con las localidades que también tienen autogeneración, como Laguna Blanca, como San Gregorio, como Timauquel, si esto es discrecional, si esto depende de la postulación de un municipio. Entonces, quedan muchas dudas, pero lo más importante es que voy a concurrir con mi voto favorable. Sin embargo, me parece, digamos, un gasto de energía y de tiempo innecesario, porque estos temas deberían ser resueltos en forma administrativa por la autoridad ejecutiva. Por lo menos
así me parece, y así como el intendente opta por traer proyectos de menos de 100 millones de pesos, hay en otros proyectos que no opta por traerlos a este Consejo Regional y los aprueba directamente. Entonces, hay una dualidad, hay cuando quiero sí, cuando quiero no, y estas cosas se pueden entrampar, y la verdad es que me parece que tienen que llegar con la mayor prontitud a los municipios, que en este caso Puerto Natales, que es quien sostiene a la localidad de Puerto Odén. Esa es una observación general, pero vuelvo a repetir, cuando pida la votación lo voy a apoyar, porque no habría otra forma de entender esto, pero es raro que tenga que venir estas discusiones al Consejo Regional. Don Ramón Lobos. Gracias, señor presidente. Discrepo, Emilio, con esto. Creo que el paso por el Consejo Regional y estas sesiones públicas hacen posible que la comunidad entienda dónde se están focalizando los recursos. ¿Ya? Cuando se entregan en forma discrecional queda siempre la duda. Y creo que la respuesta está en los sistemas que están reconocidos por la Subsecretaría de Energía. Yo creo que es importante trabajarlo como parte de la estrategia regional, que todos los sistemas de generación de energía en los distintos municipios sean reconocidos para que de tal manera podamos tener mayor acceso justamente a estos fondos que son de carácter nacional. ¿Ya? Creo que es importante avanzar en buscar financiamiento nacional para la mayor parte de estos proyectos. No cubren el 100% normalmente, ¿ya? Pasa con mucho en las comunas rurales, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo de los municipios justamente con el gobierno regional para apalancar recursos que nos permitan liberar de ese gasto a el gobierno regional y para focalizarlo en cosas que son también importantes, pero también necesarias para la región. ¿Alguien más pide la palabra? Sí, presidente, yo no se ve mi mano, parece ahí, pero yo estoy pidiendo la palabra. Adelante, Tolentino. Gracias, presidente. No solamente respecto al mismo tema, yo quería plantear únicamente, no sé de dónde salga el recurso, ¿cierto? Pero este subsidio lo que viene a financiar son 13 horas de luz para los domicilios, para las casas de Puerto Odén y 7 para el alumbrado público. Yo creo que es necesario que, junto con concurrir obviamente con la aprobación de este proyecto, la ampliar el intendente en este caso, ¿cierto? Mi preocupación en el sentido de que las horas con que debe contar con energía en las casas de Puerto Odén debieran ser 24 horas. No olvidemos que no todo está sujeto al tema de tener luminosidad dentro de las casas, sino que en la mayoría de los casos es también necesario para los impactos que mantienen o conservan alimentación. Y eso en estos tiempos no debiera ser un problema, sobre todo en una zona tan aislada, siempre donde la estratificación social es baja, porque hay gente que trabaja en forma temporal en la zona seca y ese tipo de actividad no siempre tiene toda la rentabilidad que uno quisiera. Así que poder plantear eso, únicamente, presidente, para ver si se puede mejorar la moción en términos que tome en consideración un sistema de generación de energía definitivo, digamos. Gracias, presidente. Gracias, consejero. Una segunda. Don Emilio Bocasi. Gracias, presidente, por permitirme intervenir por segunda vez. Bueno, yo creo que las opiniones van generando un mayor conocimiento y un consenso. Sin embargo, aquí creo que hay una tarea que debiera cometer claramente la Seremi de Energía de la región, en sintetizar en un documento todas las localidades aisladas que requieren efectivamente, como dice el colega Soto, que las 24 horas del día tengan energía eléctrica, porque en definitiva no solamente es el alumbrado, sino que es la fuerza para poder generar refrigeración de los productos. Entonces, acá, para que no estar en una política aislada de que se favorece a una comuna y no a otra, o a una localidad y no a otra, lo que debería hacer la Seremi de Energía es sintetizar, y yo creo que podríamos pedirlo, y lo voy a hacer en hora de varios, que la Seremi de Energía haga un barrido completo desde el extremo norte de la región hasta el extremo sur, pasando por todas las localidades que requieren generación de energía, y ahí veremos si efectivamente el Ministerio del Interior concurre con una parte y nosotros hagamos un trabajo, porque no, antes que terminemos nuestra gestión, dejemos una huella para que las localidades aisladas de la región que necesitan energía eléctrica generada a través de la autogeneración puedan tener, como dice Tolentino Soto, las 24 horas de energía. Pero este trabajo yo no lo he visto y creo que no es tan difícil de levantar, y yo diría que de las 6 comunas más rurales de la región de Magallanes, o que tienen más características de ruralidad, hay varios puntos de autogeneración y sería re importante para esos municipios contar con recursos. También está, porque para ello
tienen una constitución de una entidad, los municipios de la región, bueno, podrán también, ¿por qué no?, hacer lo suyo, haciendo una síntesis de lo que significa para cada comuna mantener localidades aisladas donde se necesita generar en forma constante la energía eléctrica. Así que voy a pedirlo en varios, pero me parece importante que a partir de este punto, que yo creo que no tiene discusión, podamos hacer un trabajo un poquito más orgánico y no tan puntual. Gracias, consejero. Yo creo que no hay, me parece que no hay nadie. Don Miguel. Sí, lo que pasa es que se fue derivando la situación de un proyecto que tiene que ver con que este es un proyecto reiterado, digamos, para Puerto Varas casi siempre, y compartiendo, digamos, lo manifestado por Ramón respecto al tema de saber, digamos, en qué condiciones quedó, digamos, un sumario o una denuncia a la Contraloría producto de el mal uso del combustible y de complicaciones que tuvo. Yo creo que tener el informe soluciona el problema de Puerto Varas. Yo creo que es un tema que no tiene que tener discusión. Comparto lo de Tolentino respecto a la cantidad del tiempo eso no inhibe, digamos, que nosotros podamos ser conocedores del dictamen de la Contraloría, porque eso de alguna manera nos podría tener mayormente informados en qué estamos generando los recursos. No obstante, presidente, yo lo que quiero hacer es mención de algo que se empieza a tocar, digamos, y es como que estamos descubriendo todas las veces algo nuevo. Yo hace más de 10 años que estoy planteando, y el Consejo muchas veces me ha apañado, pero no hemos tenido respuesta. Entonces, hemos tenido hace una semana y tanto atrás a todo un panel de expositores y representantes del Ministerio de Energía, y bueno, todavía no tenemos, digamos, lo que se le pidió por parte del Consejo, un análisis de la conectividad entre Natales y Punta Arenas, por ejemplo, y entre Natales y entre Punta Arenas y Monte Aymon, de unificar y de conectar el tema de electrificación, donde tendríamos que dejar un montón de municipios ya libres del sistema de la autogeneración. Cuando uno va aprobando y va sumando recursos que se van en compra de motores, que lo hemos hecho en forma reiterada, en un montón de comunas rurales que van quedando arrumbados después de 1 o 2 años de uso, me parece a mí que hoy día los recursos financieros que se necesitan para conectar las principales troncales de iluminación en la región son un tema que ya es absolutamente accesible con un par con recursos importantes. Yo me imagino que más de 2.000 millones de pesos nos debe costar la conectividad de eso. Y si uno empieza a sumar toda la cantidad de recursos que hemos comprado en motores y en generación de energía eléctrica en las comunas rurales, ya estaríamos de más para conectar, digamos, como corresponde. Creo que eso es lo que hay que pedirle a la Comisión de Energía y al Ministerio de Energía, que la verdad se van en puro estudio, han recibido millonarios presupuestos regionales y todavía no tenemos ninguna papa pelada. Gracias, consejero. No sé si queda alguien pendiente. Ya, en votación entonces. Me parece que se aprueba por unanimidad, tengo entendido. Pasamos entonces al segundo punto de la cuenta de comisiones, que es la moción 078, que es sancionar el financiamiento para la reevaluación del proyecto denominado Construcción, Urbanización de 125 viviendas, loteo Las Flores, Río Seco, con cargo al proceso presupuestario FNDR año 2020. Esto recae en la Comisión de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial, que preside el señor Miguel Sierpe Gallardo. Adelante, consejero. Gracias, presidente. Moción 78 de esta fecha, se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar el financiamiento para la reevaluación del proyecto denominado Construcción de Urbanización 125 viviendas, loteo Las Flores en Río Seco, código BIT 30.481.891-0, etapa de ejecución, ítem obras civiles, por un monto de 257.528.000 pesos, con cargo al proceso presupuestario FNDR 2020.
El monto total de este proyecto corresponde a 2.865.851 pesos. Eso es, presidente. Gracias, consejero. ¿Alguna solicitud, opinión o comentario al respecto? Mire la pantalla. Hola. Adelante. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Adelante, Antonio. Yo quería un poco repetir lo que conversé con la gente cuando estuvimos en la reunión de comisión. La verdad que es una población muy importante que ya prácticamente está terminada, de las 165 viviendas ahí del loteo de las Flores. Es gente muy sacrificada que lleva muchos años tratando de postular. Ya hace un par de años atrás se le entregó una población chica de los Pitufos, ahí hicieron 19 viviendas y ahora vienen estas 125 que lógicamente van a poder cubrir ya una gran parte de toda la gente que estaba sin vivienda en ese sector. Así que quiero felicitar a la gente de la municipalidad por la construcción de esas viviendas. He tenido la oportunidad de ir a visitarlas y son unas casas muy bonitas, un lindo sector. Y de partida doy mi voto favorable para este financiamiento de la parte de la pavimentación. Gracias. Gracias, consejero. ¿Alguien más? Roxana, por favor. Sí, solo adelantar mi apoyo a este incremento. Recordemos que es un incremento, que este es un proyecto que viene hace muchísimo tiempo, años, y nada, desear de que pase esta etapa y que puedan terminar pronto y estas familias que llevan años de espera puedan recibir las llaves de su casa y empezar a habitarla, porque de verdad que esto es un tema muy largo. Quienes tienen memoria deben saber que el tema de la agrupación Las Flores es una agrupación que se postergó por mucho tiempo, que hace un par de años se volvió a tomar el tema y se empezó con la construcción de esta vivienda. Y claro, por los tiempos que han transcurrido, me imagino que tiene que haber sido que faltó este resto de dinero que es para terminar las veredas. Así que solo, presidente, adelantar mi apoyo a estas familias, de las cuales conozco algunas, porque es un tema, como digo, de larga data, y solo esperar que ojalá este año puedan recibir las llaves de su vivienda y empezar a habitarla como corresponde. Gracias, consejera. Don Ramón Lobo. Gracias, señor presidente. Creo que es de justicia lo que ha señalado Roxana, en el sentido de que es importante para la gente tener la casa, pero no solamente es la casa. Y lo que nos ha dejado esta pandemia es un trabajo y un esfuerzo para las distintas divisiones que componen el gobierno regional, pero también para el Servio, porque es importante no solamente la casa, sino que también construir entornos que signifiquen poder satisfacer las necesidades de esta población. El loteo Las Flores va a estar bastante lejano del centro de la ciudad, donde en este momento tenemos todos los servicios para la población, y por lo tanto cualquier situación conflictiva necesariamente tienen que desplazarse varios kilómetros para poder acceder a servicios y prestaciones que son esenciales en la vida diaria. Por lo tanto, la invitación es para que como Estado chileno no solamente pongamos casas a esa distancia, sino que también pongamos servicios. Y lo que ha señalado hace unos días atrás el arquitecto Berisuil, ¿cierto?, a nivel nacional, que justamente esta es la ocasión para empezar a pensar distintos diseños más humanos y más cercanos a las personas en cómo vamos construyendo ciudad. Y el otro concepto importante son los 15 minutos, ¿ya? Que poder estar a 15 minutos desde la casa de poder satisfacer las necesidades más importantes de la población, en tanto a salud, educación y lo que siempre ha pedido la zona de Río Seco, un cuerpo de bomberos que es importante también para allá. Entonces, no solamente hoy es construir casas, sino que también construir barrios y también construir acceso a servicios a las personas que van a habitarlo. Gracias. Gracias, consejero. ¿Alguien más? Sí, presidente. Adelante, Antonio. Lo que pasa es que me olvidé de una persona muy importante.
como dijo la Rosana recién, esto data justamente de mucho tiempo. Cuando yo era concejal en el año 2002, y uno de las personas que se preocupó mucho de eso, y me había olvidado mencionarlo, el cual tengo un tremendo recuerdo, es el trabajo que mantuvo ahí durante el tiempo que estuvo en la municipalidad, fue don Carlos González Jackson. Eso quería agregar, presidente. Gracias, consejero. ¿Alguien más? No, presidente, votemos. Yo, presidente. La verdad que este tema de la vivienda es un tema que todos, hay una tremenda necesidad y ojalá algún día vuelvan a retomar el sistema de construir de 1.000, 2.000, 3.000 viviendas para solucionar este problema de una vez, que es algo que he dicho un montón de veces. Hoy en día las viviendas están saliendo 80 millones, 70, 80 y 90 millones de pesos y la verdad que con este ritmo no vamos a nunca suplir las necesidades que hay, la demanda que son infinitas. El consejero Brada, sí, presidente. Antonio. Gracias, presidente. La verdad es que cuando vienen a pedir un incremento y ya hay una obra realizada con el 96%, es prácticamente imposible decir que no. Pero yo voy al tema que otra vez se ha fallado en los estudios, en el diseño. ¿Cómo no se van a dar cuenta en el estudio de terreno que en vez de llegar al firme a los 3 metros eran a los 4,50 metros? Entonces me parece otra vez que más plata para el gobierno regional, pero no hay responsable del mal estudio. Muy buena observación, consejero. La verdad que sería bueno para pedir quién es el que se equivocó y debería haber una sanción grave, porque estos continuos errores en los proyectos y nunca hay un culpable. En votación, entonces. Unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Entonces pasamos al siguiente punto de la cuenta de comisiones, que es el punto número 3, que es la moción 079, que es sancionar el financiamiento para el proyecto denominado Mejoramiento Calle Enrique Abello, comuna de Punta Arenas, con cargo al proceso presupuestario FNDR a partir del año 2020. Esto recae en la Comisión de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial, que preside el consejero Miguel Sierpe Gallardo. Gracias, presidente. Moción 79 de esta fecha. Se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar el financiamiento para el proyecto denominado Mejoramiento Calle Enrique Abello, comuna de Punta Arenas, código VIP 40.020.480-0, etapa de ejecución, por un monto de 2.837.626 pesos, con cargo al proceso presupuestario FNDR a partir del año 2020. Se sugiere a la primera autoridad iniciar con prontitud la discusión de la actualización del convenio Gore-Minbu con el propósito de comprometer mayores recursos del sector en nuestra región. Señores presidente, yo junto con haber leído la moción, le rogaría que por favor la secretaria ejecutiva del Consejo o el personal administrativo lleven en cuenta la cantidad de recursos que este Consejo Regional va a financiar hoy día respecto a un montón de obras que se están, digamos, hoy día exponiendo al Consejo Regional. Y esa es una de las formas en que este Consejo está generando las condiciones de reactivación económica que me parece que es importante destacar. Gracias, consejero. ¿Alguna opinión o comentario al respecto? Don Emilio Casi. Sí, gracias, presidente. Bueno, lo dijimos en la comisión hace algún momento, que efectivamente, ante la pregunta si esta obra de cerca de 2.800 millones de pesos estaba contemplado dentro del convenio de programación, se me respondió que no, y que efectivamente, como lo dice la moción, es importante que la primera autoridad regional convoque una nueva discusión de un nuevo convenio de programación con el Ministerio de la Vivienda, toda vez que, y se lo dijimos la semana pasada a la gente del Ministerio de la Vivienda, hace mucho rato el Ministerio de la Vivienda viene
voy a decirlo con un chilenismo, yéndose a la cochihuahua con los recursos regionales. Y lo que nosotros tenemos que hacer, el primer compromiso que asumimos cuando asumimos como autoridades, es cuidar y defender los recursos regionales para que puedan llegar al máximo de personas y puedan producir el máximo impacto. Y la verdad es que los amigos del Ministerio de la Vivienda, y digo amigos porque trabajé muchos años ahí, la están haciendo fácil, facilita la que están haciendo, es venir acá. Obviamente que estamos hablando de obras que son necesarias. La calle Enrique Abello es una obra que hace mucho rato debió haberse realizado, producto de que incluso hace no más allá de una semana aprobamos recursos por cerca de 5.000 millones de pesos para poder materializar 236 nuevas viviendas. En el sector alto está la Villa Pudeto y hay otros emprendimientos públicos y privados que ameritan que se genere esta obra. La propia Villa Cardenal Silva Enríquez puede tener una tercera alternativa de salida, digamos, hacia el sector norte por la calle Enrique Abello. Entonces, la reflexión es que ojalá con la mayor prontitud hagamos que el Ministerio de la Vivienda empiece a hacer un esfuerzo real, y no que toque la puerta del Consejo Regional para venir a pedir la totalidad de los recursos de esta obra. Y hace un rato hemos aprobado algo que es importante para terminar una obra como es el Conjunto de las Flores, cual no me quise referir, que conozco también bastante bien, y donde el aporte regional para la urbanización, es decir, para que los amigos de las empresas constructoras se embolsen 22 millones de pesos por solución, es decir, a cada familia le va a tocar poner, pero lo ponemos nosotros, lo pone el Consejo Regional, es decir, plata de todos los magallánicos, en la suma de 22 millones por solución solamente para la parte de infraestructura. Entonces, aquí las empresas constructoras hace harto rato que están haciendo un pingüe de negocio. Entonces, aquí lo que corresponde es que si se nos está desfondando el tema a través de las empresas constructoras, lo que tenemos que hacer es que el Ministerio de la Vivienda concurra en partes iguales, porque es deber del Ministerio de la Vivienda generar la conectividad de los chilenos. Y si podemos concurrir con el financiamiento de una obra, debiera ser tan concordante que el Ministerio de la Vivienda a la vuelta de la esquina ponga otra. Hoy día se aprecia poca presencia del Ministerio de la Vivienda en obras relevantes. Yo sé que se está abriendo el pasaje Fañano hace un buen rato y va a ser importante para la ciudad, pero lejos, lejísimos de lo que se hizo en los años 90 cuando se construyó el anillo de circunvalación de la ciudad de Punta Arenas. Puerto Natales hace mucho rato que necesita tener un segundo acceso. Entonces, los amigos del Ministerio de la Vivienda tienen que ponerse las pilas, hablarle a su ministro con personalidad y no solamente contentarse con venir al Consejo Regional a pedir recursos. Claramente la calle Enrique Abello es necesaria, claramente creo que va a tener el apoyo, lo adelanto, lo voy a apoyar, pero la verdad es que me molesta que el Ministerio de la Vivienda, así como el Ministerio de las Públicas y otros, la hagan facilita. Tienen que hacer el esfuerzo para traer recursos desde el centro del país a la región. Y nosotros complementar lo que falte. No nosotros ser el principal sostén de las obras. Me parece que eso no es lo que corresponde, así que yo dejo ese aviso. Creo que tenemos que hacer una misiva, presidente, al intendente y convocarlo a que volvamos a discutir un complemento del convenio actual o un nuevo convenio lisa y llanamente, pero la verdad es que vemos pasar a cada rato peticiones de los distintos ministerios y son muy pocos los que hacen el esfuerzo de apalancar recursos a la región. Lo último, no tengo claro si el proyecto contempla la utilización de ciclovías. Yo quiero recordarle a la gente que las primeras ciclovías que hubo en Punta Arenas se produjeron en la avenida Frey desde la calle Enrique Abello al norte. Fueron las primeras ciclovías y se incorporaron como parte de la obra de la avenida Frey. No costaron más, esa obra no costó más recursos porque se le incorporaron ciclovías. Estamos hablando de la misma intersección, ahora vamos hacia el poniente a construir la calle Enrique Abello y me gustaría dejar esa inquietud, esa aprehensión para que el Ministerio contemple, ya que va a ser un proyecto de mejoramiento, que es un proyecto en realidad de construir la calle desde cero prácticamente, que incorpore todas las prestaciones que va a requerir toda la población que vive al poniente de la avenida Eduardo Frei. Gracias. Gracias, consejero. Don Miguel Sierpe. Mire, consejero, yo estando respaldando, digamos, en gran medida lo que ha planteado Emilio,
creo que es trascendente aclarar algo ahí a través del secretario ejecutivo. Está en la moción, porque fue una propuesta que se hizo allí, yo como presidente le pedí que la pusieran, el tema de la actualización del convenio de programación. Quiero saber si corresponde la palabra actualización, revisión, renovación, porque nosotros tenemos un convenio de programación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y dado que está en la moción, y por tanto debiera ser remitida al intendente regional, debiera decir lo que corresponde, y eso tiene que tener una interpretación legal que preferiría me la diera Yurko. Don Yurko. Sí. Yurko, por favor. Sí, bueno, buenas tardes, señores consejeros, señora consejera, y también a los que están conectados en forma virtual. Sobre el punto, señalar que efectivamente, como señala don Miguel, existe actualmente un convenio de programación vigente entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. En atención a esa figura y en consideración de experiencia respecto de otros convenios anteriores, lo que correspondería sería una adenda para hacer una nueva revisión respecto de los proyectos. Ahora, este convenio tenía vencimiento el año 2020, así también ha existido la figura respecto al convenio de programación con el Ministerio de Salud, que se ha ido prorrogando en el tiempo a partir del primer convenio que se firmó. En atención a esa experiencia, en consideración de lo que sugiere la comisión en su trabajo, correspondería entonces solicitar al señor Intendente Regional una adenda para efectivamente generar, por un lado, un nuevo periodo de vigencia del convenio y por otro, las nuevas cláusulas que éste incluiría. Yoli, que paren la moto, por favor. Perdón, presidente, en esas condiciones, presidente, dada la aclaración que hace Yurko, solicitaría a la secretaria ejecutiva posteriormente se rectifique la moción en la parte del convenio de programación y se pongan las mismas condiciones que ha planteado el abogado, por favor. Perfecto, consejero. Tendríamos que votar para ver si todos estamos de acuerdo. Don Ramón Lobo. Gracias, señor presidente. Como integrante de la Comisión Permanente de Seguimiento del Convenio de Programación con Vivienda, debo señalar que en el mes de marzo aproximadamente tuvimos una reunión donde justamente se trataron estos temas y se planteó la urgencia por parte del CEREMI, el director de servicio del Serviu, y el intendente de hacer llegar a discusión a este consejo la adenda de ese convenio, ya que habrían algunos proyectos que no se van a realizar, unos que se van a mejorar y otros que se van a alargar en el tiempo. Por lo tanto, creo que a esta altura del año, evidentemente, esa reunión es aún mucho más importante y mucho más necesaria, lo cual no obsta para que como Consejo Regional empecemos a trabajar los puntos y la evaluación de este mismo convenio para poder establecer las bases del siguiente convenio. Este convenio se inició el año 2014 a partir de la alta cantidad de subsidios entregados sin un proyecto, sin una materialización clara de poder realizarse. Por lo tanto, se planteó realizar 600 casas por año y se planteó hacer las 3.600. Por lo tanto, es importante evaluar si efectivamente se llegó a eso, cuánto recurso estatal se comprometió, etcétera, etcétera. O sea, hay hartos puntos que evaluar y eso es importante tenerlo en cuenta para poder tener un convenio que dé cuenta real de la necesidad de la población y que recoja lo que este Consejo Regional reiteradamente ha señalado en el punto, la tipología de vivienda, ¿cierto?, la ubicación y la cantidad de servicios que deben contar cada una de las soluciones habitacionales que se construyan en el futuro. Gracias, consejero. Vamos. Piden palabra, parece. Estaba encendido. No, presidente, a pesar del alto costo de esta obra, yo adelanto mi apoyo absoluto a ella, porque hemos visto pasar de repente construcciones de caminos y que no van a ninguna parte o que pueden ser necesarios a futuro, pero que no benefician a familias en particular. Esta obra va a beneficiar a las familias que ya viven en el sector y a una gran cantidad de familias que prontamente van a ocupar esos sectores. Me gustaría mucho incluso que las obras vayan de la mano, cosa que cuando esas familias del sector
tanto quienes adquieran su vivienda por la compra de ella, porque hay casas de otro, que son para la venta de inmobiliarias privadas, como también las viviendas sociales que hace poco nosotros aprobamos. Cuando ellos ya reciban sus casas, ojalá que este camino también esté, esta calle esté con un gran avance, porque esto trae un bienestar para la familia, dignidad para la familia. Qué más bonito que llegar a tu casa y no llegar lleno de barro. Si las casas se hubiesen construido y esto se hubiese pedido en un par de años más, eso hubiesen pasado muchos más años en el proceso. Así que yo espero que avance pronto y que las familias al llegar a ese sector ya se encuentren con su calle nueva. También le eleva la plusvalía a quienes ya viven en el sector y van a colindar con esta calle, que es una calle de gran movimiento, que no se está usando por minuto porque está en muy malas condiciones. Así que adelanto mi apoyo absoluto para esta obra, presidente. Gracias, consejera. Don Ramón. Bueno. Sí, esto no tiene nada que ver con el ministerio ni nada, pero algo que planteé cuando estaba la discusión en la comisión, que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, cuando hace las evaluaciones. Es importante que cuando se presenten las alternativas, que como dijo el director del Servio, parece que eran bastante más, es importante que pongan todos los componentes que permiten tomar esas decisiones, porque efectivamente aquí presentaron el BAN y el TIR solo de la alternativa que fue elegida y no sabemos cuánta diferencia hay entre la segunda y tercera alternativa, que creo que son elementos de juicio que son importantes tener en estos documentos que son de carácter oficial. Y asimismo, como lo hemos planteado muchas veces, a la Seremía de Desarrollo Social, el evaluador del proyecto, el que da el RS, finalmente tiene que estar individualizado, para que sepamos después, cuando haya dificultades o problemas y esta obra no resulte como está planificada, podamos decir quién y pedir más detalles justamente a la persona que dio ese RS y que evaluó esas alternativas. Se piden las palabras los consejeros Bradosic, Sierte, Soto y también Rispoli. Media hora esperando. Don Antonio Brasi. Gracias, presidente. Esta iniciativa del mejoramiento de la calle Enrique Abello es una obra oportuna y propicia para el desarrollo urbano de un sector que ha comenzado a tener una importante proyección habitacional para la clase media y emergente de nuestra región. De a poco ha ido concretando la construcción de diversos conjuntos habitacionales, conectando la ciudad con la que hasta hace poco era un sector de parcelas o predios sin mayor desarrollo. Surge la población Pudeto, después una villa de la constructora Salfa, y ahora el loteo Enrique Abello 3 y 4 en pleno desarrollo, que permite a las familias, a través del subsidio 19, participar en proyectos de integración social territorial. Familias de diferentes realidades socioeconómicas pueden acceder a barrios bien ubicados con potencial, cercanos a servicios como el hospital clínico, el mall. Claramente, este tipo de proyectos favorece a las familias vulnerables y de sectores medios. Gracias, presidente. Gracias, consejero. Don Miguel Sierpe. Lo que pasa, presidente, es que yo creo que nosotros hemos emitido un montón de opiniones y a mí me parece que todas son con mucho asidero y con mucha pertinencia, pero yo creo que mientras nosotros no seamos capaces de obligar al Ejecutivo a que en la proyección, en la programación, en los diseños de las viviendas, de las urbanizaciones, consideren al gobierno regional, vamos a seguir haciendo solamente el discurso cuando traen el proyecto. Y yo creo que la discusión tiene que darse en el marco del convenio de programación. Por tanto, es importantísimo pedirle al intendente que genere la adenda para poder discutir lo que estábamos recién escuchando de que se mencionaba. A mí me parece trascendente que ese convenio tiene que funcionar. Y recuérdense, este consejo, el primer impasse grande que tuvo con este ejecutivo, con el mismo ejecutivo, fue que tuvimos que suspender la aprobación de proyectos que tenían que ver con urbanismo, que tenían que ver con salud, mientras nos actualizaran los convenios de programación y nos consideraran en los programas y en las planificaciones. Por tanto, yo insisto en que aquí no hay ninguna discusión respecto a la importancia del proyecto. Todos estamos de acuerdo que hay que generar más vivienda con mejor urbanización. Con todo lo que se ha dicho me parece perfecto, pero para que se pueda llevar a cabo lo que nosotros tenemos pensado como ciudad y que podamos ser considerados, tenemos que estar conversando cuando se programan. Y hoy día lo que están haciendo es venir a pedirnos los recursos con los proyectos listos.
y muchas veces hemos tenido que rectificarlo. Por tanto, a mí lo que me parece que es pertinente insistir es que el convenio de programación tiene que funcionar con nuestros representantes para que cuando vengan con los proyectos vengan con la visión del Consejo Regional y no solamente a sumarnos para aprobar un proyecto que nadie discute, porque nadie va a discutir la construcción de una casa ni la urbanización, pero sí la forma, el tiempo, la ocasión y los lugares donde se construye. Gracias, consejero. Don Antonio Rispoli. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es lo que dijo Miguel es 100% parte de lo que yo quería conversar referente a esto, porque él tiene toda la razón. La vez que llega un proyecto y cuando el Consejo lo va a aprobar, salen los discursos de los colegas. Pero yo quería, al margen de eso, quería aprovechar que está ahí Emilio, hacerle una consulta en el caso de arquitecto, qué es lo que significa, porque dentro de los papeles que leyó ahí el presidente de la comisión dice mejoramiento de la calle Enrique Abello, y yo tengo entendido que es pavimentación y veredas, y en ningún lado figura, como preguntó Emilio, del asunto de la ciclovía, así que eso me gustaría ver si me lo pueden aclarar. Y además, yo comparto con toda la gente, conozco el sector y sé que es de utilidad pública para toda la gente que vive en ese sector, que son más de 3.000 personas. Gracias. Gracias, consejero. Don Tolentino Soto. Gracias, presidente. Sí, no, en el mismo tenor que han planteado los colegas, ¿cierto?, con anterioridad. Yo creo que lo que se está planteando respecto al tema de la revisión de los convenios de programación que existe con el Ministerio de la Vivienda, esto debe ampliarse a los otros ministerios. En el trabajo de comisión de esta tarde, don Iván Ulloa manifestó, ¿cierto?, que en las próximas semanas el intendente va a hacer una presentación al Consejo respecto a una serie de proyectos que van a construir el plan de inversión del año 2021. Y que para tal efecto estaba haciendo una serie de averiguaciones y trabajo con las unidades técnicas. Yo creo que esta es la ocasión en que podemos juntarnos para tratar de que en esa priorización que va a ser la inversión del año 2021 se pueda renovar estos convenios de programación, porque indudablemente que, como lo han manifestado los colegas, esta es una obra que no tiene ninguna discusión, yo creo que todo el mundo la está apoyando, ¿cierto? Pero hay otras que han estado un poco paradas. Yo hablo específicamente de lo que más conozco, que es el caso del segundo ingreso de Puerto Natales, donde es una obra que está hecha hasta la mitad, la otra está ahí, quedó botada prácticamente, nadie la ha asumido, se dice que hay un estudio, y yo creo que los convenios de programación son una herramienta fundamental, como dijo Miguel, para poder avanzar en esta materia, porque los sectores, efectivamente, ellos piden los recursos, cotean un poco para allá, para acá, pero este tema hay que ordenarlo. Nosotros tenemos que saber cuál va a ser el plan de inversión del año 2021. Y para eso, los convenios de programación van a ser la herramienta que nos va a permitir trabajar. De otra manera, vamos a seguir decidiendo estos proyectos en forma aislada, que llegan de repente aquí y que todos concurrimos con el discurso del apoyo. Eso, presidente. Gracias. Gracias, consejero. ¿Alguien más quiere pedir la palabra? Bueno, con los cambios sugeridos en la moción, lo sometemos a votación. Y el Congreso está transformando estas crisis también en crisis institucional. Estamos ocurriendo en el día de hoy. Por unanimidad se aprueba entonces la moción. Pasamos al punto 4 de la cuenta de comisiones, que es la moción 080, que es sancionar el financiamiento para el proyecto denominado Reposición Vereda Población 18 de septiembre Punta Arenas, con cargo al proceso presupuestario FNTR a partir del año 2020. Esto recae en la Comisión de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial, que preside el consejero Miguel Sierpe Gallardo. Gracias, presidente. Moción 80 de esta fecha. Se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar el financiamiento del proyecto denominado Reposición Veredas Población 18 de septiembre Punta Arenas, código VIP
40.006.302-0. Etapa de ejecución por un monto de 1.680.752.000 pesos, con cargo al proceso presupuestario de FNDR a partir del año 2020. Gracias, consejero. ¿Alguna opinión o comentario respecto a esta moción? Yo, presidente. Adelante, don Antonio. Resalto la necesidad de concretar esta iniciativa en uno de los sectores más antiguos de la ciudad de Punta Arenas, como es el barrio 18 de septiembre. El mejoramiento urbano implica sin duda el respeto y reconocimiento a la dignidad de las personas, en especial para los adultos mayores que requieren buenas veredas y calles para transitar. De aquí la importancia de ejecutar la reposición de veredas que están deterioradas y que actualmente incluyen un peligro para los vecinos que por allí deben transitar. Gracias, presidente. Gracias, consejero. ¿Alguien más tiene la palabra? Ya, en votación. En sala por unanimidad. Y yo creo que también en... Ya, entonces se aprueba por unanimidad. Señor presidente. Perdón, don consejero Ramón Lobo. No, felicitar esta obra, yo creo que es de justicia. Por mi actividad laboral, una parte importante de la población la constituyen adultos mayores en un querido sector donde yo empecé a trabajar el año 86, ¿ya? Donde llegué a ser el director de ese consultorio en algún momento del retorno a la democracia. Y justamente es una alta concentración de adultos mayores y requieren algo que estábamos hablando delante, esto de los 15 minutos, poder hacerlo en forma segura, tranquila y con acceso a todas las necesidades que tiene nuestra población. El contar con vereda es justamente el pilar básico para que desde la casa los adultos mayores puedan desplazarse y puedan dar solución a sus necesidades y requerimientos. Así que, si bien esto va a ser financiado íntegramente por el gobierno regional, es importante que estos planes sean planes más bien de consenso entre el CERDIO, entre la municipalidad también colabore y el gobierno regional, justamente para ir priorizando estas tareas y estas acciones que tenemos que hacer. Gracias, Ramón. En votación, entonces. Votamos. Ya. Ya votamos. Entonces pasamos al siguiente punto de la tabla, que es la moción 081, que es sancionar el financiamiento para el proyecto denominado Reposición Centro de Atención Puerto Natales con cargo al proceso presupuestario Fondema a partir del año 2020. Esto recae en la Comisión de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial que preside el consejero Miguel Sierpe Gallardo. Adelante, consejero. Gracias, presidente. Van a desplegar la moción para que la lea. Un segundo. Moción número 81 de esta fecha. Se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar el financiamiento para el proyecto denominado Reposición Centro de Atención Puerto Natales, código VIP número 30.443.029-0, etapa de ejecución por un monto de 473.407.000 pesos con cargo al proceso presupuestario Fondema a partir del año 2020. Este proyecto tiene que ver fundamentalmente con un tema, yo no sé si me pueden aclarar, efectivamente en el oficio del intendente traía, digamos, la nominación del Fondema, digamos, el financiamiento. Yurko, sí. ¿Tiene la información ahí? Sí, efectivamente eso es así. El jefe de la división señaló que en atención del cumplimiento de los porcentajes que corresponde a cada provincia, para dar cumplimiento a lo dispuesto en su minuto por la propia ley, se estableció que este proyecto quedara con cargo al Fondema. Gracias. En esa consideración, intendente, presidente, perdón,
yo quisiera hacerle una reflexión solamente a usted y a los colegas consejeros regionales. Esto lo que vamos a hacer acá es hacerle una subvención al Ministerio de Justicia con recursos de carácter regional, pero mire, a pesar de, sé de la necesidad, Tolentino ha sido como muy explícito para hacer ver la necesidad, la importancia de este proyecto, y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Sin embargo, tengo que decir que a pesar de estar de acuerdo y de que voy a hacerlo en forma favorable, votar favorablemente, no me parece que el descriptor de alguna manera sea el Fondema, porque a mí me parece que esto es tratar de equilibrar el Fondema y que no es el objetivo del Fondema. El Fondema fue fundamentalmente para generar actividades de carácter productiva en la región y por lo tanto en las provincias que son favorecidas, y no me parece que se utilice el recurso del Fondo de Desarrollo Regional para subvencionar a los ministerios. Gracias, consejero. ¿Alguien pide la palabra? En votación, entonces. Don Tolentino Soto. Estaba votando. Ya, en votación. Por unanimidad se aprobó, entonces. Don Ramón Lobos. Gracias, señor presidente. Voy a señalar lo mismo que le señalé cuando estaba el CEREMI y estaba el director regional de el encargado local de la Corporación de Asistencia Judicial. La Corporación de Asistencia Judicial tiene solo 2 direcciones a nivel nacional, en la región metropolitana y en Valparaíso. Todas las regiones dependen de esas 2. ¿Por qué? Porque son organismos tremendamente centralizados y creo que si en algo tenemos que propender es a la descentralización y tener presupuestos más bien regionalizados para que de alguna manera las cosas lleguen más cerca de las personas. Ya cuando se toma una decisión en Santiago o en Valparaíso por todas las regiones, evidentemente quedamos a la cola y nunca vamos a tener el desarrollo que se pide. Por lo tanto, apoyando la moción, también pedirle al CEREMI de Justicia que efectivamente haga ver esta presentación a nivel central para que efectivamente podamos contar con más recursos, porque no solamente Natales necesita de la Corporación de Asistencia Judicial, sino que también toda la región. Y para eso hay que también descentralizar a nivel local. Gracias, señor presidente. Gracias, consejero. Entonces... Pide la palabra don Antonio Francis, don Miguel Serpe, don Tolentino Soto y don... Antonio Brasis. No, se me había quedado pegado, presidente. Ya. Don Miguel Sierpe. No, presidente, solamente hacer mención que me gustaría, digamos, que se corroborara que efectivamente finalmente el depositario final de esta cantidad de recursos trascendentes del gobierno regional va a ser la corporación y no va a ser el Ministerio de Justicia, que fue una situación que se nos aclaró durante el proceso de la votación. Y le insistiría al presidente de la Comisión de Presupuestos que se bregue, digamos, por ver el tema de los financiamientos. A mí, y vuelvo a reiterar, y lo voy a repetir de nuevo, no me parece que con fondos del desarrollo de Magallanes se estén financiando lo que significan subvenciones para los ministerios del nivel central. Me parece. Don Tolentino Soto. Gracias, presidente. Sí, solamente, bueno, agradecer un poco quienes han anticipado un apoyo a este proyecto, que, dicho sea de paso, es bueno aclarar, ¿cierto? No es un proyecto solamente para la asistencia judicial de Puerto Natales. Aquí se encuentra radicado casi la política de esta corporación a nivel regional en las infraestructuras que está en Puerto Natales. Pero decir una cosa respecto a este tema que me parece importante. Aquí efectivamente uno puede tener una mirada de lo que es el tema de la descentralización, ¿cierto? Cuando son 2 lugares solamente donde actúa esta corporación. Pero este tema es mucho más profundo. Corporación de Asistencia Judicial concurre con la asistencia judicial a personas de escasos recursos, que no tienen los medios económicos para poder tener una defensoría o poder demandar a través de un profesional y tener justicia en fondo.
Aquí se repite exactamente lo que ocurre en materia de salud. En materia de salud, muchos consultorios, ¿cierto?, donde tienen que concurrir las personas que no tienen los medios económicos porque no tienen para ir a una clínica privada, tienen que hacer lo propio en el tema judicial. Y la justicia debe ser impartida para todos los chilenos y para todos los habitantes, independientes del lugar en que se encuentren. Y esta corporación es una corporación de derecho público, lo que no depende del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, a mí me parece que lo que tiene que haber aquí es un desafío y un planteamiento al Ministerio de Justicia para que esta corporación pase a formar parte del Ministerio de Justicia. Yo dije en el trabajo de comisión y vuelvo a reiterarlo ahora, no es posible cuando uno, a la luz de los antecedentes y frente a la reforma procesal penal, se construyó en materia de infraestructura defensorías penales, fiscalías y tribunales que son un lujo, mientras la corporación que atiende al segmento de la gente humilde de este país tiene que estar esperando en la calle o atendiendo en 20 metros cuadrados. A mí me parece que no estamos en esos tiempos, en nosotros también está la responsabilidad de entregar con justicia, el invertir, ¿cierto?, en la asistencialidad en materia de justicia, como se hace en materia de salud y como se puede hacer también en materia de educación. Eso solamente para ratificar mi apoyo a ese proyecto, señor presidente. Gracias. Gracias, consejero. Doña Jamie Warner. Gracias, presidente. Bueno, compartir, como dice Ramón, también la necesidad de descentralizar. Ya vemos que aquí hay un desafío bastante importante. Tolentino lo señaló, hoy día las condiciones con las cuales se está atendiendo a la población más vulnerable de Puerto Natales no son las óptimas. Vemos colas afuera, en la calle, y donde hoy día, con mayor razón, debería existir el distanciamiento social, y estamos haciendo miles de llamados, pero tampoco estamos generando las condiciones. La verdad es que solamente complementar lo que ya se ha dicho, decir que esta nueva infraestructura son 260 metros cuadrados, y en definitiva esto es un beneficio no solamente para la corporación, sino que para las personas que necesitan tramitar, ya sea en temas de familia, en temas laborales. Hoy día vemos también, y lo conversábamos en la reunión, el gran desafío que viene en representar a los adultos mayores también en causas judiciales. Hoy día hay una serie de materias que no están siendo abordadas por parte de la corporación, no porque no tenga la intención, sino que porque no tiene los medios, tanto como dotación de personal, como tampoco la infraestructura para poder dar respuesta a todo ello. Por eso yo apoyé esta iniciativa, porque creo que realmente viene a dar una respuesta a tantas necesidades. Me quedo con unas palabras que dijo el mismo director de la corporación cuando dijo que esto era generar acceso a la justicia, y justamente es generar acceso a la justicia para quienes más lo necesitan. Y creo que ese es el gran aporte que hoy día podemos realizar por medio de esta iniciativa. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. Gracias, consejera. Doña Roxana Gallardo. No quería referirme a este punto, pero en vista de lo que ha ido saliendo, sí. O sea, comparar a la asistencia judicial con la educación, con la salud pública, por ejemplo, lo encuentro casi aberrante. Yo no iría al hospital si supiera que los médicos que llegan ahí son los peores. Creo que son excelentes profesionales. Todos sabemos que la corporación de asistencia judicial en el fondo llega a las personas más vulnerables porque se trabaja con ficha de protección social. Creo que cualquier familia que haya tenido que pasar por obligación, por no tener los medios para contratar un abogado y haya tenido que llegar a la corporación, no debe tener la misma que se ve en esta aprobación. Lo apruebo porque creo que una infraestructura donde las familias tengan un poco más de dignidad cuando tienen que ir a contar sus problemas es necesaria. Los consejeros de Puerto Natales ven que esto es necesario porque no tienen los medios para hacerlo, pero creo que hay que cambiar y mejorar muchísimo el tema de fondo, que los abogados que están ahí realmente se dediquen a trabajar para las familias y a darles contención y apoyo real, y no que las familias tengan que andar casi rogando para que algún abogado joven que está empezando y tiene que hacerse un nombre, los trate muchas veces con bastante poca empatía. Así que mi apoyo va a la construcción por lo que dije anteriormente, pero no porque crea que esto es algo así como la panacea para los pobres. Gracias, presidente. Gracias, consejera. No sé si quedó alguien pendiente, me parece que no. Pasamos entonces al punto 5 de la tabla, materia o iniciativa presentada por el presidente del Consejo Regional.
Como primer punto tenemos la moción 082, que es sancionar el pronunciamiento favorable para autorizar la ejecución bajo la modalidad FRIL, administración directa del proyecto denominado Mejoramiento Liceos y Escuelas Municipales Natales, con cargo al FNDR FRIL, proceso presupuestario 2020. Esto fue presentado por el presidente del Consejo Regional, pero fue trabajado por la Comisión de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial, que preside el señor Miguel Sierpe Gallardo. Perdón, presidente, solo una consulta, me perdí un poco. ¿Votamos el proyecto anterior, no? Sí. Ah, ya, disculpe. Sí, unánime fue la votación. Lo que pasa es que hablaron después de votar, no antes. Yo hablé después de votar, fue el primero. Adelante, presidente. Gracias, presidente. En su nombre hemos tomado la moción que usted nos ha remitido y fue trabajado hoy día en la moción 82 de esta fecha. Esta iniciativa fue trabajada en la Comisión de Infraestructura y Patrimonio y Desarrollo Territorial por su sugerencia y se propone al Pleno del Consejo Regional el sancionar el pronunciamiento favorable para autorizar la ejecución bajo la modalidad FRIL de administración directa del proyecto denominado Mejoramientos, Liceos y Escuelas Municipales de Puerto Natales, con cargo al FNDR FRIL, proceso presupuestario 2020. El resto de la moción no lo puedo leer porque no lo veo. Con cargo a la Municipalidad de Puerto Natales, código VIP 40.023.617-0, etapa de ejecución. Todo ello en conformidad a lo dispuesto en la última parte del inciso tercero del numeral 5.9 de la glosa 02 común para todos los programas 02 de los gobiernos regionales, contenido en la ley de presupuestos del presente año, señor presidente. Gracias, consejero. ¿Alguna opinión o comentario respecto a esta moción? Roxana Gallardo. Sí, presidente. Adelanto mi apoyo a ambos proyectos, que son los proyectos FRIL, porque van en ayuda directa de las familias que más mal la están pasando en este minuto. Se ha abierto un abanico hacia las familias nuevas que se han inscrito, tanto en Natales como en Punta Arenas. Estos proyectos se están usando como absorción de mano de obra. Y bienvenido sea en este minuto, porque las familias necesitan un lugar donde trabajar y poder llevar el sustento a sus hogares. Las personas que acceden a estos puestos de trabajo son obreros, son dueñas de casa, son personas que no tienen una profesión, que no tienen otro tipo de herramientas. Por lo tanto, también me alegro de que estas mismas familias o jefes de hogar que hoy en día pueden optar a estos trabajos son las familias que van a ser beneficiadas con el retiro del 10%. Creo que va a haber un alivio para este tipo de familias, para este tipo de personas que han trabajado y que tienen en eso una esperanza de poder pasar estos meses que quedan de invierno con más dignidad y sin tanto apremio para ponerse al día con las cuentas, presidente. Gracias, consejera. Don Ramón Lobos. Gracias, señor presidente. No puedo estar más de acuerdo con lo que ha señalado Roxana. Creo que es importante llegar con recursos a las familias directamente. Y si es a través de un trabajo, mejor aún, porque los bonos no son efectivamente la forma de sacar a la gente con dignidad de esta situación en que estamos. Solamente para reiterar lo que dije también en la comisión, es importante que los proyectos FRIL tengan las salvaguardas que estableció la revisión que hizo la Contraloría a los proyectos FRIL de la Municipalidad de Punta Arenas en el año 2016, en el sentido de que justamente se privilegie las opciones en que haya un listado de las personas a través de las OMIL y que se tomen los cuidados, ¿no? El estar en pandemia no obsta para tomar todas las salvaguardas que sean necesarias para poder dar respuesta a la población. Si no, vamos a tener la sombra de la Contraloría dando vuelta permanentemente por las cosas. Creo que el desafío es hacerlos bien desde el principio para que no tengamos que estar lamentando después situaciones conflictivas. Cuando las cosas se hacen bien desde un principio, es más factible llegar y focalizar los recursos en las familias que efectivamente lo necesitan, y así nadie sienta que es discriminado porque no tiene los pitutos, no tiene los contactos. Creo que estamos muy ciertos de que estos proyectos FRIL han sido muy manejados de una manera bastante discrecional por las distintas autoridades.
hoy es una herramienta potente y necesaria si es bien utilizada. Y eso es lo que nosotros vamos a apoyar y estamos apoyando con este voto que adelanto que en las dos oportunidades va a ser favorable. Gracias, consejero. ¿Alguien más quiere dar su opinión? ¿En votación, entonces? Acá en la sala por unanimidad. Por unanimidad también. Entonces se aprueba la moción. Pasamos a la segunda moción, que es la de este punto, que es la 083. Sancionar el pronunciamiento favorable para autorizar la ejecución bajo modalidad FRIL, administración directa del proyecto denominado Mejoramiento Escuela E1 y E5 y otros natales con cargo al FNDR FRIL, proceso presupuestario 2020. Esto fue presentado por el presidente del Consejo Regional, pero fue trabajado en la Comisión de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial que preside el consejero señor Miguel Sierpe Gallardo. Adelante, consejero. Gracias, presidente. La moción 83 de esta fecha, agradecerle su gesto, digamos, de que la moción sea conocida por la Comisión de Infraestructura y hemos solicitado sugerir al Pleno del Consejo sancionar el pronunciamiento favorable para autorizar la ejecución bajo la modalidad FRIL, administración directa del proyecto denominado Mejoramiento Escuela E5 y otros en Puerto Natales. Si me corre un poquito la... No tanto. Con cargo a los FNDR FIL, proceso presupuestario 2020, con cargo a la Municipalidad de Puerto Natales, el código BIL 40.023.618-0, etapa de ejecución. Todo ello en conformidad a lo dispuesto a lo dispuesto en la última parte del inciso tercero del numeral 5.9 de la glosa 02 común para todos los programas 2 de los gobiernos regionales, contenido en la ley de presupuesto del presente año, señor presidente. Eso sería. Gracias, consejero. ¿Alguna opinión o comentario al respecto de esta moción? En votación, entonces, por unanimidad acá en el salón. Ya, entonces se aprueba por unanimidad la moción. Presidente. Sí, adelante, Presidente. consejero. Sí, yo quiero hacer algunas observaciones que, estando de acuerdo, digamos, con el tema del tremendo impacto que produce, digamos, la tranquilidad para mucha gente que utiliza este tipo de trabajo, digamos, para subsistir y que se ha transformado en una modalidad habitual ya en los municipios, yo quisiera, digamos, solamente sugerir que a mí, en realidad, no estoy de acuerdo con que se incremente más allá de lo que se ha tenido, digamos, como cantidad habitual de proyectos FIL presentados para absorción de la cesantía. A mí no me parece que en condiciones de la pandemia nosotros como gobierno sigamos generando trabajo o ayuda a la gente, entre comillas, con este tipo de empleo que son absolutamente precarios. Yo creo que acá los municipios tienen que ingeniárselas más. Y el gobierno regional, que además en la comisión mostró su posibilidad de generar otro tipo de trabajo. A mí no me parece, digamos, que estoy hablando en voz alta solamente, a mí no me consta, digamos, porque a mí no me han informado, he escuchado que se pretende hacer una segunda solicitud de recursos para mayor cantidad de recursos al gobierno regional para este tipo de programas. Yo creo que nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista y responsabilidad, generar recursos para que se sigan entregando empleos precarios a la gente. Yo creo que las herramientas y las alternativas son generarle empleos dignos, con seguridad social, con imposiciones, con derechos laborales que tienen que tener los trabajadores. Me parece que esta es una herramienta que la hemos usado en casos excepcionales y en ese caso tiene que seguir funcionando. No creo que la herramienta de generar ingresos o de generar empleos, a través de los FRIL, sea una herramienta que ayude a la familia, porque creo que además el rango de familia
y la cantidad de gente que está quedando sin recursos tiene mayor capacitación que la que se exige para este tipo de trabajo. Eso es lo que dejo como una reflexión solamente después de haber votado favorablemente la iniciativa. No me parece que los municipios estén pensando en tener mayor cantidad de recursos para hacer este mismo tipo de programas de trabajo que son absolutamente deficitarios para la gente. Gracias, consejero. Pasamos entonces a la moción, al punto, 6 de la tabla, que es la solicitud de documentos u oficios. ¿Hay alguien? Sí, presidente. Adelante. Gracias, presidente. Quisiera reiterar el oficio 172-2019, de fecha 2 de abril del 2019, al presidente del Consejo Directivo de Banco Estado, requiriendo información con relación a la intención de instalar una sucursal de Banco Estado en la ciudad más austral del mundo, como lo es de Puerto William. Y esto, señor presidente, es una necesidad y es un clamor popular, por así decirlo, imperioso, que en la oficina de Banco Estado o alguna sucursal pueda llegar a Puerto William en virtud de la gran necesidad que existe, digamos, de efectuar trámites en esta institución. Así que, por favor, reiterar este oficio. Me parece que lo solicité el año 2018 también y no estoy seguro si este sería el tercer oficio. Aparentemente todavía no recibo ninguna respuesta. Gracias, presidente. Consejero. Don Ramón López. Gracias, señor presidente. Reiterar la primera moción de solicitud que realicé este año, que tiene que ver con solicitarle al intendente que sus unidades, seremía y jefatura contesten las peticiones que le hace este consejo. Creo que este tiempo de pandemia ha dado tiempo para trabajar en casa y poder avanzar en dar respuesta a la multiplicidad de oficios que hemos pedido y de los cuales no han llegado respuesta a todos. Así que reiterar que sigue siendo una necesidad, nosotros seguimos trabajando y es importante tener respuesta a las inquietudes. Si no, tomaremos las decisiones pertinentes. Gracias. Gracias, consejero. Me sumo a la petición. Presidente. Don Miguel Sierpe. Es otro tema, presidente. En solicitud de documento y oficio, le quisiera solicitar por su intermedio remitirle una solicitud al señor intendente regional que entregue una respuesta formal y oficial a este consejo respecto a la tramitación del concurso público para llamar al cargo de secretario ejecutivo del Consejo Regional. Creo que es evidente que esto es una cosa que no ha tenido respuesta positiva y que a mí me parece de toda lógica que se entregue una respuesta formal al Consejo Regional, más que los comentarios o alusiones que pueda hacer el jefe de división. La respuesta debiera venir del intendente regional y yo, por tanto, a través suyo se la pido en forma oficial. Gracias, me sumo a la solicitud. Presidente. Don Antonio Brasi. Gracias, presidente. Solicitarle al intendente que instruya a quien corresponda por las canastas. Me refiero a las 35 canastas de los dializados que no les sirven las canastas tradicionales. Sé que se está trabajando, pero ha sido muy demoroso. Entonces, pedirle que instruya para que apure. Hay que comprar 35 canastas para Asodi. Esa gente anda caminando todo el día ahí en la intendencia y no pasa nada. Gracias. Presidente, sobre el tema. Adelante, consejero. A mí me gustaría hacer un poquitito más amplia la solicitud que la que ha hecho el consejero Horaz, si él me lo permite. Sí, señor. A mí me parece que hay un tema que quedó pendiente. Y bueno, pendiente quedó todo en realidad, porque nosotros lo único que hicimos fue aprobar los recursos para que se compren los alimentos. Pero no solamente la gente dializada tiene problemas, consejero Horaz. La gente que sufre de diabetes, la gente que sufre de hipertensión, se le están entregando alimentos que no son adecuados a su alimentación. Por tanto, no los pueden usar. Así que a mí me parece que dentro de las pocas posibilidades que existen es pedirle al gobierno regional que tiene a cargo la situación
converse con los municipios de tal manera que se reestudie a través de un nutricionista y se haga la disparidad, porque la gente diabética tampoco puede acceder, digamos, o tiene que aceptar la canasta que le dan, pero tienen una tremenda cantidad de impedimentos de los alimentos que allí se entregan. Por tanto, me parece que un análisis a través de un profesional del área de la nutriología sería como relevante, porque hay gente que está quedando efectivamente sin tener acceso a una situación. Por supuesto, los dializados son importantísimos, lo que dice el consejero Brasis, pero hay otras patologías tan importantes como esa que también tienen complicaciones con los alimentos que se le están entregando. Sí, sí, yo lo tengo controlado. Gracias, consejero. Don Tolentino Soto. Gracias, señor presidente. Sí, yo la verdad que quiero solicitar dos oficios, las dos dirigidos al intendente regional. El primero tiene relación con poder oficializar desde el Consejo, ¿cierto?, la información entregada por don Iván Ulloa respecto a un planteamiento o a una programación de inversión pública que va a ser el intendente regional para el año 2021. Y en este oficio me gustaría que se le solicitara claramente, ¿cierto?, cuál es la información de los proyectos que se estarían ejecutando en la región en el año 2021 y que tengan directa relación con los convenios de programación de los diferentes ministerios para poder tener una programación y una información clara de cuál va a ser la inversión y dónde van a ser los lugares donde se van a hacer estas inversiones públicas. Eso por un lado. Y lo otro tiene relación con lo que acaban de antecederme allí, dieron cuánto es la información de las ayudas sociales. Independiente de que sean canasta, arriendo o lo que sea, sería bueno poder tener información de cómo ha avanzado esto, porque nosotros aprobamos el proyecto, ¿cierto?, del traspaso de los recursos, pero a mí me interesaría saber cuál es el comportamiento que esto ha tenido por comuna o por provincia, cuál es la demanda, ¿cierto?, y cuáles son las reales necesidades, porque no sé cuántas se han entregado en la comuna de Natales, en Punta Arenas, Porvenir, la necesidad de los próximos meses, a lo mejor, ¿cierto?, hay mayor necesidad en arriendo. Ese tipo de información sería valiosa que pueda contar este Consejo Presidente, por lo tanto solicito a través de un oficio, se puede llegar esto a quien corresponde a través del intendente regional para poder contar con esa información. Gracias. Gracias, consejero. Don Antonio Rispoli, me parece. Yo no he pedido la palabra. Ya, gracias. Don Emilio Bocasi. Gracias. Gracias, presidente. Tres documentos. El primero, en la semana cuando tuvimos comisiones, conocimos un proyecto que el intendente sometió a la consideración o al conocimiento de este Consejo Nacional, que es el proyecto de reactivación del sector turístico gastronómico, que a través de Corfo se van a invertir 300 millones de pesos, que espero sean los primeros, para poder paliar la situación grave que están pasando los restaurantes que tienen un enfoque en materia turística y que están cerrados y que han sido probablemente el sector más afectado. Entonces, pedir al intendente que pudiéramos conocer, presidente, todos los consejeros regionales cuando este proyecto se apruebe, porque este proyecto va a ser aprobado, lo dijeron, directamente por el intendente por ser un proyecto menor a las 7.000 UF y con esto, perdón, a las 7.000 UTM y con esto quedar exento de la tramitación o la discusión en este Consejo Regional. Sin embargo, agradecer la deferencia de haber podido conocer este proyecto, pero lo más importante es conocer cuando este proyecto sea realmente despachado o aprobado por el intendente, porque va a ser el primer eslabón de ayuda al sector gastronómico y turístico. Así que pedir que el intendente ojalá pudiera oficializarlo esta aprobación. Lo segundo, y lo dije cuando estábamos discutiendo los recursos para Puerto Edén, sería importante que el Ceremi Energía pudiéramos oficiarle para que pudiera explicitar cuál es la política en materia de energía de las zonas aisladas de la región, particularmente de las comunas que tienen localidades aisladas en la región, y son muchas. Todas las comunas, incluso hasta la comuna de Punta Arenas, tiene algunas localidades aisladas, y ver cuál es la política que va a implementar la Ceremi Energía respecto a este punto. Y lo tercero, oficiar a la Dirección de Vialidad respecto a la mantención del camino de la Ruta 9 Sur. Desde hace varias semanas
ha estado circulando profusamente una cantidad importante de camiones de alto tonelaje que están transportando material pétreo desde el sector sur. Desconozco de qué sector de la ciudad o de qué sector de la comuna, probablemente del sector del río Tres Brazos o del sector de Discordia. Es una cantidad impresionante de camiones que desfilan todo el día y que están sometiendo efectivamente una presión importante al camino sur de Punta Arenas, que es la única vía de conexión de la comuna. Entonces, oficial de la Dirección de Vialidad, ¿qué tipo de mantención y qué tipo de habilitación tiene ese camino para el tránsito de los camiones de alto tonelaje de las empresas constructoras que están seguramente utilizando ese material para alguna obra, desconozco cuál, en la comuna de Punta Arenas, particularmente en el sector céntrico, en el sector norte? Así que eso, presidente. Gracias, consejero. Doña Roxana Gallardo. Gracias, presidente. Me gustaría solicitarle a CONAF, porque siempre se habla de lo malo, pero también de repente hay que destacar lo bueno. Y el proyecto que presentó CONAF hace algún tiempo y que creo que este año hacía más falta que nunca. Una por el tema de la pandemia y otra porque siento, quizás por mi edad, que ha sido uno de los inviernos más helados que hemos tenido. Y que fue la repartición de leña a los sectores periurbanos de la ciudad. Me gustaría si nos pudiera hacer llegar algún informe de cuántas familias fueron beneficiadas, si quedó algún grupo de familias fuera de este beneficio y qué se podría hacer al respecto. Yo me hice presente una invitación que hizo CONAF donde se entregó en una junta de vecinos una cantidad importante de tacos de leña para ser repartidos a las familias o las familias se puedan acercar hasta ese punto a retirarlos. Que si no me equivoco eran una cantidad de 130 tacos por familia entregados en 2 tandas, 60 en el primer mes y los otros 60 en la segunda partida. Encuentro que había un orden absoluto, los listados de la presidenta de la Junta de Vecinos estaban con dirección, con teléfono, con RUT, con todo, por lo tanto no tengo por qué pensar de que no se ha hecho un excelente trabajo. Creo que se gasta plata de repente en cosas que pueden ser importantes, pero cuando van en ayuda directa a mantener un hogar con calefacción, cuando el frío está arreciando en este invierno, creo que ha sido un gasto muy bien hecho y me gustaría saber en qué etapa van, cuánto tiempo falta, si aún queda beneficiario. Hay familias que han preguntado, yo les he dicho que tienen que anotarse en sus juntas de vecinos, así que para que todo el consejo, que fue quien aprobó al final estos fondos, tuviéramos la información, me gustaría ver si CONAF pudiera, por favor, hacernos entrega de cómo va el avance de ese proyecto. Y felicitarlos por el orden en que se está llevando a cabo, por lo menos lo que yo pude ver cuando me hice presente en terreno. Gracias, presidente. Don Andrés López. Y gracias, presidente. Oficial del señor intendente, José Fernández, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar en un futuro con el caso Nova Austral en la ciudad de Porvenir? Hoy día hay un proceso judicial. Aparte de eso, también hay un tema bastante complicado con medio ambiente. Y bueno, hay mucha preocupación porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Ahí Cernapesca está pidiendo unas medidas que yo creo que serían muy lamentables para Porvenir. Está pidiendo ya hay una sanción monetaria, pero ahora están pidiendo el cierre de los centros de cultivo por 4 años, lo que significaría que no tendrían ninguna posibilidad de sembrar. Son 600 trabajadores lo que tiene esa empresa, así que si esa situación se da en un momento determinado, yo creo que faltarían canastas, porque habría que comprar una cantidad de canastas, no solamente canastas, sino que habría que activar muchas cosas, y yo creo que prácticamente ahí sería la lápida para la comuna Porvenir, y eso no tengo la menor duda que así sería. Entonces, yo quiero pedir cuáles son las medidas que se están tomando al respecto, si hay algún conocimiento de lo que está pasando y la situación real, económica y social que podía, por lo menos hay que anticiparse, en una de esas no pasa nada, pero si pasara algo, que fuera, por ejemplo, anticiparse para ver qué es lo que deberá pasar. También creo que es importante, de una u otra manera, poder citar a la directora regional de Cernapesca para que explique cuál es la situación de la empresa neutral. Yo no sé si se puede hacer en alguna comisión, no sé si la comisión de medio ambiente podría ser, o si no la comisión social, en la cual que nos venga a explicar y nos venga a exponer cuál es la situación real y por qué, a pesar de que ya hay una sanción monetaria
¿por qué ya está pidiendo el cierre de los centros de cultivo? Porque a mí me parecería gravísimo, si está pidiendo esa situación, porque eso significaría que prácticamente la comuna de Porvenir y la provincia de Tierra del Fuego, yo creo que gran parte tendría que, como se dijo en una oportunidad, el último apaga la luz, estaríamos muy cerca de eso. Así que eso le pido, por favor, señor presidente, para oficiarle al intendente. Totalmente de acuerdo, consejero. Don Manuel Loncón. Gracias, presidente. Yo me sumo a las palabras de los consejeros Andrés López y como presidente también de la Comisión de Medio Ambiente, creo que podemos citarla para que venga a exponernos acá esta situación. Gracias, presidente. Gracias, Manuel. Me sumo a la moción. Ya. Pasamos entonces al punto 7, que es varios. ¿Algún comentario al respecto, opinión? Don Ramón Lobos. Gracias, señor presidente. Una reflexión pública destinada al intendente en su calidad de jefe superior de los servicios de Magallanes. Se está hablando del desconfinamiento, se están hablando de una serie de medidas que van a significar volver en cierta forma en algún momento a la situación más parecida a la que vivíamos hace algunos meses. Pero esto requiere el esfuerzo y el trabajo de muchas personas. Y los primeros invitados a cumplir las normativas y a hacer enseñanza a partir de los puntos de prensa que hacen son todos los seremi, jefes de servicio y jefes de unidades a nivel regional. Es penoso cuando uno mira las declaraciones porque se cruzan, conversan. Las mujeres, algunas llevan bastantes joyas, hombres usando relojes, cuando se ha recomendado justamente esas cosas no utilizarlas. Entonces, el mayor ejemplo que se puede hacer hacia la población para que entienda el mensaje que cómo tenemos que vivir esta nueva etapa es justamente capacitando y perfeccionando el trabajo y los puntos de prensa que hacen y cómo se expresan, porque claramente hay una falencia. Y si la gente ve que una autoridad lo hace, también lo va a repetir. Por lo tanto, es importante que desde el intendente hacia abajo todos cumplan con la normativa que ha estipulado la autoridad sanitaria respecto a los cuidados y a cómo deben hacerse las vocerías también. Así que eso, señor presidente, creo que es importante y es también una invitación a todos nosotros, porque nosotros también somos ejemplo para la comunidad, para respetarlos, porque la única manera de que esto salgamos adelante es trabajando todos juntos y que cada uno cumpla la parte de la tarea que le corresponde. Gracias, presidente. Gracias, consejero. ¿Alguien más quiere emitir alguna opinión o comentario? Ya, entonces, siendo las 7:34 de la tarde, se da por terminado esta sesión ordinaria. Conociendo a tu gobierno regional. ¿Has escuchado sobre los gobiernos regionales o sabes qué hacen para ayudar al desarrollo de tu región? Digamos que un gobierno regional vendría siendo lo que a tu comuna es la municipalidad, pero en este caso abarca a toda la región, aunque son instituciones distintas y sin subordinación una de la otra. Por lo tanto, si Chile tiene 15 regiones, también tiene 15 gobiernos regionales, y cada uno, desde la capital de la región, lidera el desarrollo de todo el territorio. ¿Quiénes componen los gobiernos regionales? Cada gobierno regional está compuesto por un intendente y por un consejo regional. El intendente es quien lo dirige y administra y es nombrado directamente por el presidente de la República. Y el consejo regional representa la opinión de los ciudadanos al interior del gobierno regional. ¿Cuál es la importancia de un gobierno regional? Los gobiernos regionales tienen como principales tareas las siguientes: planificar el desarrollo equilibrado de la región, mediante la planificación y coordinación de la inversión pública. Por otra parte, ayudar al desarrollo social, facilitando la entrega de beneficios en salud, educación, cultura, vivienda, seguridad pública, deportes y recreación. Y también impulsar las actividades productivas de cada región, por ejemplo, la pesca, la agricultura o la minería. En resumen, la tarea de los gobiernos regionales está orientada a ayudar al desarrollo y crecimiento de cada región y de sus habitantes. ¿Qué funciones cumplen el intendente y el consejo regional? Ambos cumplen diferentes tareas. Podríamos decir que el intendente es quien propone y el consejo regional quien aprueba y fiscaliza.
Esto porque el intendente, junto a todo un equipo que forman el servicio administrativo del gobierno regional, es el encargado de formular y proponer los diferentes proyectos, planes y estrategias que ayuden al desarrollo regional, como la creación de nuevas escuelas, hospitales, caminos, plazas, entre muchas otras. Y por otro lado, debe proponer el proyecto de presupuesto de la institución y de los recursos de inversión regional, como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En cambio, el Consejo Regional es el encargado de aprobar estas propuestas de desarrollo regional y distribución de recursos, además de fiscalizar el buen uso de estos. También debe aprobar aquellos instrumentos que determinan las actividades que se pueden desarrollar en la región, permitiendo asegurar un crecimiento armónico. Entre ellos contamos con las estrategias regionales de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial y los planes reguladores e intercomunales. El papel del municipio y los servicios públicos. Otra parte importante para entender la tarea del gobierno regional es el papel de las municipalidades y de los distintos servicios públicos. Ello porque son los encargados de presentar en conjunto al gobierno regional los proyectos de desarrollo para las distintas necesidades de la región. Por ejemplo, si en una comuna es necesario construir una escuela, entonces la municipalidad, junto con el Ministerio de Educación, se ponen de acuerdo con el gobierno regional y presentan un proyecto para su construcción. O si es necesario adquirir nuevo equipamiento para un consultorio, entonces la municipalidad, junto al Ministerio de Salud, presentan el proyecto al gobierno regional. El trabajo conjunto. En resumen, podemos decir que las municipalidades, en conjunto con los servicios públicos, identifican las necesidades de la gente y, de acuerdo a las orientaciones y planificación del gobierno regional, ingresan sus proyectos para que el intendente los revise, priorice y presente al Consejo Regional para su aprobación y financiamiento a través de los recursos de inversión regional. Y una vez aprobados estos proyectos, las municipalidades y los servicios públicos, por mandato del gobierno regional, ejecutan las obras. Ahora que ya sabes lo importante que es el gobierno regional para el desarrollo de tu región y quieres saber más de sus tareas o proyectos realizados, lo puedes averiguar en Subsecretaría del Desarrollo Regional y Administrativo, Gobierno de Chile.